nos acompaña en Consejo de Redacción Juan José Agudelo. Él es profesor de la Facultad de Derecho de la Universidad de Medellín. Profesor, bienvenido a Consejo de Redacción. Buenos días, ¿cómo están? Muchas gracias por la invitación. Hay nueva fecha para la audiencia de imputación de cargos del exalcalde de Medellín, Daniel Quintero. Ya esta sería la tercera fecha. Hablemos un poco de ese contexto, cuáles son y han sido las razones para aplazar estas audiencias anteriores y por qué esos motivos parecieran ser las personas imputadas las que tendrían la sartén por el mango de nuevamente reprogramar las fechas. Han sido varios los motivos y obviamente ha sido un caso muy mediático. Entonces, profesor, cuéntenos. Sí, lo que pasa es que en el contexto de cada proceso penal hay unas situaciones que se pueden presentar y más cuando se trata de un caso con tantas personas a las cuales se les va o la fiscalía pretende formularle o imputarle pliego de cargos, ¿cierto? Entonces, cuando son casos con personas, con un alto número de personas investigadas, se presentan situaciones como las que se han mencionado, que los defensores no tienen el tiempo suficiente para estudiar los documentos y todo el expediente procesal. Todos los expedientes son pues grandes, tienen alta cantidad de documentos que se van a practicar en el futuro dentro del desarrollo del proceso penal como elementos materiales probatorios, y eso entra desde un inicio, un análisis que lleva cierto tiempo, ¿cierto? Entonces, ese proceso penal en sí, por el número de personas a imputar, es que tiene esas connotaciones tan difíciles que a la Fiscalía y a los mismos jueces se les hace muy complejo determinar un horario que a todos les quede, digamos, fácil, o que digamos que todas puedan comparecer para esa diligencia. Profesor, desglosemos este caso porque de verdad tiene muchas aristas y puntos importantes. Lo primero, ¿está perdiendo la justicia o qué es lo que pasa? Porque estamos hablando de más de 39 imputados, entre ellos el alcalde, que ya sería pues precisamente esta audiencia, el exalcalde Daniel Quintero. Hay pruebas que se han presentado, la Fiscalía tiene el material probatorio, vemos muchos de estos casos, los ruidos que han surgido a través de las redes sociales, de las plataformas, las denuncias que se han hecho a través de los concejales y demás. Eso no debería ser una alerta suficiente, sin juzgar, porque eso lo determina un juez, pero por lo menos para evitar que se dilate el proceso. A ver, no, yo diría que todavía no es que haya perdedores o ganadores. La justicia, en sí la Fiscalía, quien tiene el deber de realizar desde una investigación pues integral, tiene el deber de hacerlos comparecer, y en efecto será un proceso penal que se tardará mucho tiempo, vuelvo y repito, por la cantidad de personas que están involucradas en ese caso. Y luego de la superación de todas las fases procesales, pues se obtendrá un resultado que, como usted lo ha mencionado, podrá ser una decisión absolutoria o una decisión condenatoria, pero es durante todo el proceso penal donde se podrán evidenciar cuál es realmente quien tiene la razón frente a la teoría del caso, si la Fiscalía General de la Nación o realmente toda la bancada de la defensa de todos los 13 personas que serán imputadas. Profesor, mire, dice Daniel Quintero ayer en sus redes sociales: pido a los jueces que no aplacen más mi audiencia de imputación. Si algún abogado de los 12 que hay presenta una excusa, como ocurrió, que se avance con la mía. ¿Eso es posible? ¿Esta audiencia de imputación tenía que ser grupal, no puede ser individual? ¿O en este caso se puede avanzar solamente con la del exalcalde? Debe ser toda, completa, integral, porque todo hace parte de un mismo caso, de una situación jurídica donde tuvieron actuaciones dentro del ejercicio de la función pública las 13 personas durante los años 2021, 2022 y 2023, por lo tanto hay una unidad procesal que se tiene que, digamos, mantener durante al menos esta fase previa de la investigación y el proceso penal. Profesor, es decir, ¿podría pasar que cada uno de estas personas en el momento de las audiencias pues saquen alguna excusa y pues se aplace y se aplace y se aplace la audiencia? ¿Ese escenario es posible? En efecto, puede ser posible, y además van a venir muchas otras situaciones que la bancada de la defensa podrá plantear, recusaciones, acciones de tutela, muchas otras situaciones que pueden generar situaciones parecidas a aplazamientos, cambios de fiscal,
impugnación de decisiones judiciales. Entonces es un proceso que tardará por lo menos mucho tiempo, además por la complejidad que no es una sola persona la que se va a imputar, sino 13. Entonces, si a veces es complejo o le resulta dificultoso a la Fiscalía General de la Nación y a cualquier órgano de control terminar un proceso judicial o disciplinario, en materia sancionatoria con un solo implicado, ahora digamos con 13. Mire, dice solicitud de vigilancia administrativa. Una abogada conocida como la Tiche interpuso este mecanismo. ¿Esto qué permite? Eso le permite, en este caso, al Consejo Seccional de la Judicatura realizar un seguimiento especial al proceso, es decir, a las actuaciones tanto de la Fiscalía como del juzgado, que en este caso es el Juzgado de Control de Garantías, de realizar un seguimiento administrativo frente a que se cumplan términos, a que las decisiones no se demoren, de que efectivamente se cumplan con las normas procedimentales establecidas en la Ley 906 de 2004, que es el Código de Procedimiento Penal. ¿Qué se considera, profesor, una causa justificada para reprogramar estas audiencias? ¿Y no es posible verificar con anticipación a 12 personas o a sus abogados si están disponibles para una fecha? Es muy difícil, pero causas justificadas puede ser lo que presentó el señor apoderado del secretario Carlos Mario Montoya, que desde el año pasado tenía diligencias programadas, y cuando hay, digamos, comparecencia ante varios despachos judiciales, pues las que están programadas con anterioridad, pues prevalecen, y digamos que hay unas justas causas que realmente la norma procesal permite excusar a esos abogados que están ocupados con otras diligencias o que de pronto tienen alguna incapacidad médica, que tienen una calamidad doméstica justificada, comprobada, que no permiten que se realicen las audiencias programadas por los despachos judiciales. Pero, profesor, en el caso de la reprogramación de una nueva fecha, ¿esto es una decisión que se toma unilateralmente o se pregunta a los abogados si tienen la disposición para poder reagendar? Porque vemos que hay nuevas agendas y digamos que se parte del principio de que todos estarían disponibles para ese momento, o no se les pregunta al momento de reprogramar esa fecha. ¿Cómo funciona ese proceso? Al inicio, como estos son audiencias preliminares, es difícil acordar entre la Fiscalía, el juez de conocimiento, el despacho judicial y los abogados de la defensa, acordar las fechas y las horas para realizar las audiencias al principio, porque digamos que apenas se van a conocer quiénes son sus apoderados, cuáles van a ser, digamos, cuál es la imputación real de la Fiscalía, y digamos que en las audiencias posteriores sí puede haber un acuerdo conjunto entre todos los intervinientes del proceso para realizar en adelante las audiencias, pero estas preliminares a veces resulta difícil llegar a un acuerdo con todos. Profesor, hablemos del impacto o el alcance que tienen estos delitos que por lo menos se le aplicaría. Tiene que ver peculado por apropiación, interés indebido en la celebración de contratos y prevaricato. ¿Qué quiere decir esto y hasta qué punto podría llegar? ¿Cuántos años, dado el caso que así lo determine la justicia, este delito, cuántos años de cárcel puede dar? Esos delitos son delitos todos que están dentro de un capítulo que se llama delitos contra la administración pública, que requiere que sean funcionarios públicos en virtud del ejercicio como funcionarios públicos que cometen esas presuntamente conductas punibles, y dentro de, como lo mencionaba, hay muchas vicisitudes dentro de ese proceso o dentro de todos los procesos, porque pueden que soliciten el acogimiento a un principio de oportunidad, un preacuerdo, o que acepten cargos. Entonces es muy difícil a veces saber cuál es realmente, sin conocer la imputación de la Fiscalía General, cuál es realmente ese alcance de todos esos delitos, porque no todos tienen el mismo grado de responsabilidad. La responsabilidad penal es personal, y digamos que luego de hacer un cómputo, luego de todo el proceso penal, hay una dosificación de la pena que es muy difícil, digamos, individualizar en este momento, pero digamos que, por ejemplo, solo el prevaricato por acción da entre 4 y 12 años de prisión.
Es como paradójica, Claudia, ¿no? Porque entonces a todos los llevan al banquillo juntos, pero al momento de juzgarlos Por eso es de debería forma ser individual. Exactamente. Así es. Ahora, ¿cuál es el fin de ganar tiempo? De ganar tiempo en este momento, pues ¿Para qué? no es ninguno, porque digamos que el señor exalcalde ha planteado la posibilidad, o digamos que la iniciativa que ha tenido de comparecer a la justicia, pero digamos que hay que cumplir con unos requisitos procedimentales, hay unas formas y hay unas reglas que respetar para poder llegar a un resultado que puede ser absolutorio o condenatorio. ¿No hay vencimiento de términos? Es decir, puede pasar el tiempo que sea y la imputación se hace. En este momento se puede hacer la imputación, sí, señor. Pues recordemos entonces esa nueva fecha, quedó para el martes 8 de abril a las 2:10 de la tarde. Profesor Juan José Agudelo, de la Facultad de Derecho de la Universidad de Medellín, muchísimas gracias por venir a Consejo de Redacción, esclarecer estas que son muchas dudas que también pueden tener los televidentes. ¿Cree usted que nos va a tocar hablar de una cuarta? Y quinta, y Es sexta. posible, es posible, es posible. Y aquí seguiremos. Muy bien. Muchas gracias por estar con Gracias, nosotros.